en las hermosas montañas de los Pirineos, que es frontera entre España y Francia. En esa región de los Pirineos, en las montañas, sucede un fenómeno impresionante en un pueblito. Al atardecer, sucede algo que solo ahí se puede ver en todo el mundo. De todos lados empiezan a surgir camas con ruedas que llevan enfermos. Cantidades enormes de enfermos en sillas de ruedas, muchísimas camas empujadas por voluntarios y que van descendiendo de todo el pueblo hasta el centro del santuario de Lourdes. Este espectáculo literalmente, de tanta gente que enferma con dolor y sufrimiento, lleva invariablemente en sus manos un rosario. Los más sanos llevan una vela en la mano y empiezan a rezar el rosario todos juntos. Es una de las experiencias de ternura más bellas que se pueden vivir. ¿Cómo empezó esto? $300 personas están rodeadas, están viendo a una niña. Lo único que ven es que la niña voltea a ver un río, después de ver el río, ve una gruta, se lanza al suelo, empieza a escarbar y comer hierba. Y la gente que la rodea dice, se ha vuelto loca. Ella se levanta completamente manchada de lodo y sonriente. Poco tiempo después, brota un río de ahí. La Virgen le había pedido a esta niña, Bernadette, le había dicho, por favor, porque siempre la Virgen le hablaba de usted a la niña, en su dialecto, siempre le hablaba de usted. Por favor, le pido que se lave la cara. Por eso había pensado en ir a un río, pero ella le señaló que no. Ahí, come hierba. Y de ahí brotó el río que hoy cura a miles de personas. Hay miles de enfermos que han quedado curados milagrosamente en Lourdes. Pero no todo el mundo cree en estas curaciones. Por eso, uno de los médicos más famosos de la historia, Premio Nobel de Medicina, francés, Alexis Carrel, cuando escucha de estos milagros dice, es absurdo. Y va de voluntario a cuidar a los enfermos. Él, ateo, en el camino va documentando, en el camino en tren hacia los Pirineos, va documentando los casos de los enfermos. Y entre ellos el de una mujer que tiene el estómago destrozado. Todos sabemos que los cánceres de estómago y los temas de enfermedades graves de estómago son
terriblemente dolorosos y fulminantes. El doctor Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, dice, esta mujer no va a llegar ni a Lourdes en el tren. La mujer va con un sufrimiento y con unos síntomas terribles. En cuanto llegan a Lourdes, le echan una vez agua en su estómago, una segunda jarra de agua en su estómago, y después empieza a desinflamar el estómago inmediatamente. Una tercera vez le echan agua y la mujer queda curada. El doctor ateo, Alexis Carrel, queda fulminado, no sabe, no entiende. Volverá después otra vez a Lourdes y a un niño pequeñito que es ciego, documentado que es ciego, le echan agua y empieza a ver el niño. Va a tardar muchos años en asimilar a Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, todo lo que ha vivido, hasta que se pone de pie y dice, creo, son milagros. Y a partir de entonces se vuelve católico, creo en la Iglesia. Hace 30 años, San Juan Pablo II, un hombre que sabía de dolor, de enfermedad y de sufrimiento, todos recordamos su imagen de un hombre herido en un hospital por balas, un hombre que sufrió las consecuencias de esa herida. Reflexionando sobre la Virgen de Lourdes, pidió que todos los años en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, toda la Iglesia Católica oráramos por los enfermos y oráramos por todos los que ayudan a los enfermos, médicos, enfermeras, gentes que trabajan en los hospitales, voluntarios, todos los que cuidan en casas a los enfermos, religiosos, religiosas, laicos. Y entonces desde hace 30 años celebramos el Día de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. El Papa San Juan Pablo II quiso que todos los años nosotros como iglesia reflexionáramos qué estamos haciendo por los enfermos. ¿Cómo nos preocupamos del que sufre? También quiso que los enfermos en este día reflexionaran que Dios los ha visitado, que la enfermedad es una visita de Dios, que no pueden ser cristianos pasivos, sino evangelizadores. Por eso hay la Liga de los Misioneros Enfermos a nivel mundial. Y todos los enfermos, los que están padeciendo más, pueden pertenecer a esta institución de la Iglesia Católica que hay en todo el mundo y que los papas han establecido, donde el enfermo ora por la salvación del mundo, porque no puede ser pasivo, sino desde su propia realidad unirse a la misericordia de Dios para la salvación del mundo. En la Jornada Mundial del Enfermo recordamos y vemos a un Dios que es Padre y es Madre. Nos cuida con la fortaleza de un padre y con la ternura de una madre.
nos llama a reflexionar qué estoy haciendo por los enfermos. Antes podíamos decir que no éramos conscientes de lo duro que es una enfermedad, pero todos estamos viviendo esta pandemia y parece que no estamos aprendiendo nada, porque si hubiéramos aprendido mucho de la pandemia, tendríamos muchas obras de misericordia, porque entenderíamos qué es estar encerrados. Lo vivimos, pero no lo entendimos. Entenderíamos qué es el miedo, porque pudimos tenerlo a enfermarnos. Pero no parece que nos preocupemos de los enfermos, de los que sí viven con miedo permanente. Que no se mueve nuestro corazón por los que están aislados y sufriendo. Hablo en general, por supuesto. Esta jornada mundial nos lleva a decir, hay que hacer cambios en nuestra vida y en la vida de la sociedad, porque gracias a Dios muchos de nosotros estamos vacunados, y si preguntamos cuántos de ustedes tienen la tercera vacuna, muchísimos, seguramente, solo los irresponsables no, pero incluso la tercera vacuna. Pero ¿en cuántos países del mundo no ha habido la posibilidad ni siquiera de la primera? La gran parte de la población del mundo no tuvo la oportunidad de recibir una vacuna. La gran mayoría. Porque aun cuando nosotros somos un país, entre comillas, pobre, somos un país rico, de los más ricos del mundo. Y pudimos recibir nuestras vacunas quien quiso, responsablemente. Solo los irresponsables no se vacunaron, porque hay que amar la vida. Cristo, en el Evangelio de hoy, vemos todas las acciones que hizo para curar a un enfermo. Y la gente, al contemplar a Cristo curando a los enfermos, decía, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y la Iglesia, cuando sigue el ejemplo de Jesús y de María hacia los pobres, hacia los enfermos, también da un gran testimonio. Porque habrá muchas cosas de las que podemos decir de la Iglesia, de sus errores, de sus miembros. Pero también podemos decir, reconociendo la verdad, que la institución con más hospitales en el mundo es la Iglesia Católica. Y la institución que tiene los hospitales en los lugares más pobres del mundo son de misioneros. Y cuando vemos la misericordia de médicos católicos, de religiosas, todos tenemos presente la imagen de Santa Teresa de Calcuta, recogiendo a niños de los botes de basura, con tanto amor. También podemos decir que bien hacen las cosas. La Iglesia hace y es signo de Cristo cuando es misericordiosa, cuando tiene una mirada de amor por el que sufre. Por eso, aunque sea un poco en nuestro corazón, podemos escuchar la voz de Dios que dice, cuando visitas a un enfermo, cuando le llevas un panecito, cuando le llevas comida, cuando vas a escucharlo aun cuando te ha contado 1000 veces la misma historia, o cuando es tan pesado cuidarlo, qué bien lo haces. Hacemos bien las cosas cuando vivimos en la misericordia.